Hola Guadalupe, ¿cómo andás? Hola Manuel, ¿cómo andan? Ah, ok, Guadalupe, no te preocupes. Hola, ¿cómo andás? Buenas, profe, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás Manuel? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy feliz, ¿no saben lo excelente que trabajaron en aprendizaje basado en problemas hoy? Parecían unos médicos, cómo analizaban el caso, pero eran 14, ¿no? Analizando un caso, integrando las materias. Ah, esto lo estudiamos acá. Ah, no saben qué divino. Parecía que un placer, un placer. ¿Viste cuando salís feliz, te hace así el corazón, de decir, ay, qué lindo cómo están trabajando? Pero remotivado, a full. Tremendo cómo estaban motivados. Una alegría cuando ves que se motivan y que a mí me encanta la docencia, pero cuando vos ves ahí que se están motivando, como que, bueno, una alegría muy grande me dio. Cómo trabajaban, cómo buscaban, cómo reflexionaban. Genial. Capos. Trabajar así en ese tipo de estrategias, en ese escenario son muy lindos. Faltan unos minutitos, pero vamos a esperar un poquito que lleguen más. Me voy a calentar un café mientras tanto, mientras llegan los demás. Faltan
Bueno, ya estamos casi en horario, ¿no? Ya estamos en horario. Si quieren esperamos un poquito o vamos repasando, mientras tanto, algunos temas que dieron esta semana. Evelyn, Manuel, Guadalupe está sin micrófono. ¿Tienen algunas preguntas? Yo si no, quería, ahora si les parece, a lo mejor les puedo hacer algún repaso de responsabilidad. ¿Qué? Yo tenía una consulta. A ver. En relación, ¿me escuchás? Sí, perfecto, te escucho. En relación al tema de el recurso de levantamiento sin más trámite. Sí. ¿Sí? Sí. Yo estaba leyendo y acá en el comentario, se me tildó todo. Viste, pasa a veces. Cuando más necesitamos cosas se te tilda. En el comentario, donde habla del tema del depósito que tiene que hacer el deudor, ¿no? Que comprende el capital. ¿En pago o embargo? ¿Cómo? ¿En pago o embargo? El pago o el embargo, sí, exactamente eso. ¿En pago o embargo? Sí. Lo que me genera la duda, leo el parrafito, ¿dale? Dale, cómo no. Dice, también el depósito debe comprender los créditos en virtud de los cuales se promovieron peticiones de quiebra que se encontraban en trámite al momento de decretarse la quiebra cuyo levantamiento se pretende. O sea que el deudor, además de desinteresar al acreedor que le pidió la quiebra en sí, si hay otros pedidos de quiebra preexistentes a ese... Y que se declaró, perdona, Manuel, y que se declaró la quiebra. Claro, y que se declaró la quiebra... A otros acreedores que hubiera con otros pedidos de quiebra que no hayan sido todavía declarados. Y porque se declaró esta. Claro. ¿Está? Porque en realidad ahí va. Los recursos tratan de neutralizar que el deudor se encuentra en estado de cesación de pagos, ¿no? Claro. Y después dice, el juez de la quiebra, si se demostrare prima facie con el mero alcance de verosimilitud la ilegitimidad de los créditos en virtud de los que se pidió la quiebra al fallido en otros trámites, podrá eximir al depósito de dichas acreencias. O sea que acá está hablando de estos acreedores que tienen las peticiones hechas, pero que todavía no se decretó la quiebra, digamos. Claro. O sea, si es ilegítimo, lo exime al deudor de hacerle el pago a ellos también. Claro. Prima facie el juez lo va a tener que decidir de una manera muy, muy rápida. Claro. Bien, perfecto. Eso era lo que me generaba. Tener dificultades con el tema de responsabilidad de terceros. Y había un poco, escuché la clase de Horacio que está buenísima, me la grabé, y vi que también hay un material en PDF de la bolilla Acciones de Responsabilidad. Me parecía que ese tema, que es medio difícil, a lo mejor podemos hacer un repaso de ese tema, si les parece, sin perjuicio de las preguntas que ustedes estimen pertinentes. ¿Entendiste bien, Manuel? Sí, perfecto. Sí, yo no tengo problema de repasar ese tema. Ah, bueno, sí. Está bien. Vamos a esperar un poquito que ingrese alguna otra persona más, porque me parecía como que es un tema importante, y me parecía que la clase de Horacio, que está muy buena, que completa el material que ustedes tienen. O sea, ustedes tienen un material bárbaro, que yo lo vi en PDF, ¿está? Y además del material tienen la clase de Horacio, un lujo, porque la tienen, la desgraban, ¿sí? Y como hice yo, está buenísima, está fantástica la clase. ¿Sí? Porque con esa clase, más el material que tienen en archivo PDF, están re bien. Y es un tema medio difícil, por eso me parecía bien que a lo mejor tenían interés en repasarlo. ¿Sí?
Avísenme cuando quieren que comience, o esperamos un poquito. ¿Me escuchan bien ustedes? Bien. Sí, a mí se me traba un poco, pero ahora bien. Voy a ver si tengo Pero algunas cosas abiertas. ¿pero sos vos o soy yo? Puede que sea yo. Pará, voy a apagar, voy a desconectar. Tengo 2 celulares puestos, son 4 dispositivos, 2 computadoras más 2 celulares. Esperá. Listo, ahí apagué, estoy con datos nada más para no apagarlo. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a repasar un poco de la unidad 17, los últimos 3 puntos de la unidad 17, que tratan de acciones de recomposición patrimonial, ¿bien? Y Garabuso, y lo mismo en el material que tienen en PDF, Horacio, distingue las acciones de reintegro patrimonial, que son las que vimos la semana pasada, construidas a partir del desapoderamiento, ¿recuerdan? Que son actos que que son dañinos, que realizó el deudor. Yo lo dije, hola, ¿cómo te va? ¿Se acuerdan que yo dije, cuando hablé de esas acciones, que el deudor realiza, estos actos que realiza el deudor luego de que está desapoderado? Porque se le declaró la sentencia de quiebra, y el deudor realiza un acto. Entonces, a esas acciones las denomina acciones de reintegro patrimonial. Y las que vamos a ver en estos 3 puntos últimos de la unidad 7 tienen que ver con acciones de recomposición patrimonial. Lo que tratan, ¿sí?, es de restaurar, lo mismo que la de inoponibilidad que vimos la semana pasada, actos que el patrimonio del deudor que había sido como vulnerado, violentado, se lo digo con otras palabras, por actos que realizó el deudor con anterioridad a la quiebra. ¿Está? Trato de decirles otras palabras diferentes. ¿Bien? Entonces, una cosa son las acciones de reintegro, ¿sí?, que la semana pasada las tocamos cuando hicimos el repaso, y es cuando el deudor realiza algún acto una vez que ya está desapoderado, ¿no?, por la sentencia de quiebra. Y por otro lado, las de recomposición. ¿Bien? Ahora bien, como dice esto, porque estas cosas a veces hay un caso atípico de acción de recomposición reintegrativa, o sea, una mezcla de las dos. Es de recomposición por un lado y es reintegrativa. Es decir, la del artículo 174. Anótensela y luego vamos a volver sobre esta acción, ¿bien? Me hacen acordar si me lo olvidé, pero para no perder el orden, vamos a seguir un poco el orden, porque está muy buena el orden de la clase, me parece que les va a ordenar la cabeza. Entonces, dentro de las acciones de recomposición patrimonial, ¿bien?, estas acciones están vinculadas, y ya lo vimos la semana pasada, a ese efecto retroactivo que tiene la quiebra, para atrás, ¿se acuerdan? Que lo vimos bien, lo graficamos, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de los dedos, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, algunas están vinculadas con el periodo de sospecha y tienen el plazo de retroacción de 2 años, que son los supuestos de inoponibilidad del 118 y 119, la sección tercera, que estuvimos viendo la semana pasada. Otro caso también es el de extensión de quiebra, que en realidad no es que tiene efectos retroactivos, pero produce efectos de que el patrimonio de un sujeto se extiende, o sea, produce efectos es decir, la quiebra respecto del patrimonio de un sujeto, produce efectos en el sentido de que se va a producir la quiebra del 160 a otros sujetos, o hay que realizar una acción ordinaria para declarar la quiebra a otros sujetos por los 3 supuestos del 161. Ahora, ese supuesto de extensión de quiebra está en desuso. ¿Por qué? Porque es muy difícil de probar el del 161. Entonces, ustedes van a ver en la práctica que es muy difícil de probar los 3 supuestos del 161. Por lo tanto, ha caído como obsoleto, en desuso. Y entonces lo que tiene más importancia en cuanto a la practicidad son estas acciones de responsabilidad por los daños causados. ¿Bien? Es decir, se trata de resarcir los daños producidos por ciertos sujetos
que realizaron ciertas acciones que vamos a ver en perjuicio del patrimonio del deudor. ¿Bien? Y ese fin, como cualquier acción de daños y perjuicios, es resarcir, restaurar a otros, en este caso a la quiebra, ¿bien? Por ese daño causado. ¿Bien? Hasta ahí estamos relacionando temas que ya vimos, por un lado, y lo que ustedes ya saben de obligaciones, de qué objeto tiene una acción de responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces las acciones de responsabilidad por daños causados también están asociadas a los efectos retroactivos de la quiebra, porque va a alcanzar a actos que realizó el deudor antes de la sentencia de quiebra. ¿Bien? Lo que nosotros vamos a ver, que está muy bueno en la filmina, yo no estoy siguiendo la filmina, pero está muy buena también la distinción. Vamos a distinguir el apartado primero del 173, el 175, que legisla acciones de responsabilidad societarias, que es un tema más complejo, ¿bien? Regidas por la ley de sociedades, para Garabuso y para Bulminelli, para varios autores que después vamos a ver, es decir, el supuesto del 175 solamente toca algunos aspectos concursales, pero que tienen que ver más que nada con la actuación del síndico, y vamos a ver qué aspectos procesales solamente toca, pero el resto de la acción en sí misma se rige por la ley de sociedades. ¿Está? Es decir, y el 173, segundo párrafo, que también comprende no solamente actos anteriores, sino posteriores a la quiebra. Vamos a ver cada uno de los supuestos del 173 al 176. Para los que tienen la ley abierta, les va a servir mucho. Entonces, la ley vigente mejoró el régimen anterior, ¿bien? Y establece 3 tipos de acciones, ¿bien? Esto lo tienen en un hermoso material, les digo, y en la clase desgrabada. Por un lado, la acción de responsabilidad de los representantes, por un lado, pero no representantes societarios. Por ejemplo, no el órgano de, por ejemplo, el presidente del directorio de una SA, el socio gerente que ejerce la representación. Porque si queremos atacar la responsabilidad de un órgano societario de responsabilidad, de representación, tenemos que ir al supuesto de responsabilidad que establece la ley de sociedades. ¿Entienden? O sea, cuando hablamos de representantes, ya vamos a ver a qué sujetos nos estamos refiriendo, que no se trata de representantes societarios. Aclaro esto, ¿sí? ¿Sí? No sé si tenían dudas de este tema. Es decir, cuando la ley se refiere a representantes, no se refiere, responsabilidad de representantes, a los representantes que integran los órganos naturales de una sociedad. Para atacar de responsabilidad o iniciar la acción correspondiente contra ellos, estamos en el supuesto del artículo que vimos hoy. O sea que se los mencioné rápidamente, que se trata del artículo 175, que legisla y remite, o no remite, trata supuestos que deben ser regidos por la ley de sociedades, y que la ley de concursos solamente, para la opinión de Garabuso y Bulminelli y otros autores, solamente menciona determinadas cuestiones, pero el resto se rige por la ley de sociedades. ¿Está claro esto? O sea, cuando hablamos de representantes, no se trata de órganos de representación societaria. Si se trata de órganos de representación societaria, la vía es la ley, lo que establece la ley de sociedades. ¿Y qué norma rige? Rige la del 175 con la ley de sociedades. ¿Está claro? ¿Bien? Ahora vamos a ir avanzando en profundidad. Después también dijimos que trata 3 tipos de acciones. La acción de representantes que no sean órganos de administración societaria, ni de representación societaria. La acción de responsabilidad de terceros, que son en realidad los llamados por la ley anterior cómplices. Critica Horacio la denominación de terceros, cuando en realidad habría 2 autores acá. Por un lado, el deudor en complicidad con otro, el tercero sería el otro, el cómplice. Y en tercer lugar, las acciones sociales de responsabilidad, que son las que les mencioné yo, que son las que se legisla la ley de sociedades y que son mencionadas en el artículo 175. Repito, 3 tipos de acciones de responsabilidad.
de representantes que no sean integrantes del órgano de representación societario, de terceros que son los cómplices, y las acciones sociales de responsabilidad en el 175, en el cual se aplica la ley de sociedades según la opinión de Garabullo y Culmine. ¿Está bien? Profe, Sí. en estos casos siempre lo que se busca es, mediante la acción, intentar tener algún tipo de resarcimiento por daños y perjuicios. No, claro, es reintegrar algún bien a la quiebra, no. Podría ser, ahora en el caso de los cómplices, que también podría reintegrar un bien a la quiebra y además indemnizar. Muy buena tu pregunta, y la iba a tratar al tema. Pero en realidad sería una típica acción de daños y perjuicios, de lo que se quiere es, y en la medida del interés del concurso. ¿Qué quiere decir esto? Lo digo más adelante, esto lo dice Horacio también. ¿Qué quiere decir esto en la medida del interés de la quiebra? Que si, por ejemplo, con la acción de responsabilidad se triunfó, y se ganó 100 pesos, y lo que hay que pagar a los acreedores son 70, ese 30 después se tiene que acercar, tiene que el deudor gestionarlo para cobrarlo, pero ya no va a la quiebra, ¿está? Es en la medida del interés de la quiebra. ¿Está claro? ¿Sí? Trato de hablar en palabras llanas para que les sea más fácil. ¿Bien? Entonces, cada una de estos tres tipos de acciones, de representantes no societarios, de terceros o cómplices, y de las acciones sociales de responsabilidad, tienen tres ámbitos de actuación diversos. Vamos a empezar por el primer supuesto, que es el supuesto de representante, que habla la ley de mandatario, administrador, gestor de negocios, bueno, y ahí Garabullo critica, porque dice que hay algunos casos, como son los mandatos comerciales, que son representantes, que son, ahora vamos a ver si no les complico, vamos a ver. Entonces, en estos casos, el primer caso de acción de responsabilidad, ¿bien? Se trata de tratar de iniciar acciones de daños y perjuicios contra aquellos representantes, mandatarios, administradores, gestores de negocios, que hubieran provocado un daño patrimonial, consistente en algo que dice la ley de manera típica, que es disminuir la responsabilidad patrimonial del deudor o provocar la insolvencia. No dice provocar, pero crear la insolvencia de alguna manera. Entonces, en esos supuestos, lo que se va a es iniciar acción de responsabilidad contra esos representantes, ¿está? Que no son integrantes del órgano de representación societaria. ¿Está claro? Porque si vos querés atacar, querés ir en una acción contra el órgano de representación societaria, tenés que ir por las acciones de responsabilidad social. ¿Está claro? ¿Bien? Entonces, vos lo que vas a... Por eso decimos que el tema de extensión es más difícil de probar. Esto mediante una acción ordinaria, lo que se pretende es iniciar una acción de responsabilidad contra aquellos representantes que hubieran, ¿qué? Disminuido la responsabilidad patrimonial, disminuido la prenda común de los acreedores, o provocado la insolvencia. ¿Bien? Aumentado la insolvencia también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Van entendiendo? Entonces, el segundo supuesto trata de los cómplices. Y ahí habla, fíjense, tipifica los actos en los cuales vos podés hacer daños y perjuicios. Cuando hablamos de vos poder hacer, ¿quién la realiza la acción en principio? El síndico. Él es el legitimado, después lo digo más adelante, pero para que ustedes están pensando, bueno, ¿quién la tiene que hacer la acción? ¿Quién la tiene que incoar? El síndico. Y si no lo hace el síndico, también pueden ser los acreedores, pero, ¿sí? Y bueno... Profe, sí. esto era que la inicia el síndico, porque en el caso de que la inicia el acreedor, si al acreedor le va mal, tiene que soportar los costos, exacto. ¿no? Sí, porque hay una remisión a lo que vimos de ineficacia la semana pasada. Exactamente. Bien. ¿Bien? Sí. La revisión expresa de la ley. El segundo caso trata de acción de responsabilidad contra aquellos cómplices del fallido. Y fíjense los actos que establece la ley. Actos que disminuyan el activo o que incrementen o disminuyan fraudulentamente el activo o el pasivo. Garabullo dice que debió haberse establecido el fraude. La ley habla de dolo, siempre habla de dolo.
Acá, y acá hay una crítica de él, a diferencia de la ley anterior, y a diferencia de la ley de sociedades, que no incluye la culpa, negligencia, imprudencia e impericia. Incumple el dolo. Ahora, por la modificación del Código Civil y Comercial, ¿sí?, que se aplica, lo dice más adelante, pero ya que lo estoy diciendo ahora, yo tengo mi orden, lo digo de acuerdo a mi orden. El dolo eventual también, o la culpa cuando se tienen en cuenta los resultados. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, es decir, fíjense cómo acá la ley de concursos estaría como modificada o ampliada en cuanto al concepto de factor de atribución dolo por lo que establece el Código Civil y Comercial. Eso lo voy a volver a decir más adelante. Entonces, y dijimos primero, ¿cuál era el primero? Representantes, acción de responsabilidad con representantes. Segundo, cómplices o terceros. Y tercero, las acciones de responsabilidad societarias que se rigen, ¿bien?, por lo que establece la ley de sociedad. ¿Bien? Estas son las primeras tres diferencias, a grandes rasgos, en cuanto a estas acciones de recomposición patrimonial. Que tienen que ver con acciones de daños y perjuicios cuando se ha causado un daño al patrimonio, que se tipifica en cada caso, y hay dolo, salvo las acciones de responsabilidad societaria, en que ahí tenés que ir al factor de atribución que la ley de sociedades establece, ¿entienden? En cambio, en los demás supuestos se requiere dolo, pero acá, dolo ampliado, también incluyendo el dolo eventual, o la culpa, cuando se prevé los resultados, por disposición del Código Civil y Comercial, que estaría como ampliando el factor de atribución dolo de la ley de concurso. ¿Está claro esto? ¿Bien? ¿Van entendiendo? ¿Luis? No entendí con el tema de las acciones sociales de responsabilidad. Para la responsabilidad de terceros debe existir dolo. Y para las acciones sociales El también. factor de atribución, no, el factor de atribución que establece la ley de sociedades. Ah, el factor de atribución. Está la bien. ley de sociedades. Está bien. ¿Está? Según la mayoría de la doctrina y según la opinión de Garabuso Bulminel, entre otros, que después se los voy a decir. ¿Está? Entonces vamos a tratar de analizar cada caso concreto de estas tres acciones de responsabilidad, es decir, desde el punto de vista de quiénes son los sujetos alcanzados, o análisis subjetivo, cuál es el factor de atribución, y ahora lo voy a volver a repetir, lo que pasa es que a mí me gusta seguir mi orden, si bien tengo la clase acá, no me gusta decir cosas sin contenido en el momento. ¿Cuál es el factor de atribución en cada caso? Y ahí voy a volver a lo que vos me preguntaste, Luis. Bueno. ¿Cuáles son las conductas típicas? Que ya las adelanté, algunas, pero luego las vamos a desarrollar con mayor amplitud. ¿Cuáles son las consecuencias? Todo lo que tiene que ver con lo procesal, en el artículo 173, primera y segunda parte, y el artículo 175, que se refiere a acciones de responsabilidad societaria. Entonces vamos a empezar por el primer supuesto, ¿bien? Que se trata del 173, ¿no? De responsabilidad de representantes, ¿bien? Bueno, acá Garabuso critica porque dice que en el caso de que si habla de representantes, dice que está incluyendo a los gestores de negocio, te dice Garabuso, que no son representantes, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, está hablando el caso de mandato comercial, que no acuerda representación. Entonces dice, critica el epígrafe de la ley, ¿no? Bien, entonces bueno, esto es una crítica, que la paso rápida, si la quieren ampliar, tienen la hermosa clase de Horacio Garabuso, un lujo esa clase, así que aprovechenla. Las críticas de Garabuso, ¿no es cierto? Entonces, Garabuso dice que comprende, dice que es como siguiendo a otro autor, dice que esta norma del 173, por más que la critica en cuanto a su epígrafe, es decir, al título, y que el título sería ley, de acuerdo al plenario, al fallo de la Suprema Corte Lavie, dice que es un 4x4. ¿Por qué dice que es un 4x4? Porque comprende 4 sujetos
que desarrollan 4 conductas con 2 resultados. ¿Bien? ¿Bien? Son 4 sujetos que desarrollan 4 conductas con 2 resultados. Esto les ayuda a ustedes a estudiar, ¿no es cierto? ¿Van? Miren que esta es una clase de repaso, así que para tener toda la clase completa lo tienen a Horacio, y tienen también el PDF. ¿Cuáles son los sujetos alcanzados? Bueno, cuando hablamos de representantes, yo ya se los dije desde el principio, no son los societarios. Eso agrándenselo, lo tienen en el material, bien grande. No estamos hablando de representantes societarios. Los societarios están regidos por la ley de sociedades. ¿Está? Bien, que según Garabuzzo, lo que les dije hoy, le contesté hoy, la tutela es más completa porque incluye también la culpa. No solo el dolo, como es la ley de concursos, aunque esté modificada o ampliada por el Código Civil y Comercial. E inclusive, la ley de sociedades también incluye la culpa leve en cada caso concreto. Por lo tanto, la tutela, para poder demandar a un órgano de representación societario por la ley de sociedades, es más amplia en cuanto al factor de atribución. ¿Está claro? Acá, el factor de atribución es más limitado, en el caso de representantes y cómplices o terceros. Son los 2 primeros supuestos que les estaba hablando. Entonces, aquí, cuando hablamos de representante, la ley habla de mandatarios, se comprende mandato civil y comercial, gestores de negocios, que no serían representantes, pero están incluidos, y fíjese también estarían incluidos, dentro de los representantes, el tutor y curador, o un representante convencional que no sea societario. ¿Está claro? ¿Bien? Comprende el mandato civil, como les dije hoy, y el mandato comercial, que critica Garabuzzo, que en realidad no sería representante, pero igual está incluido por lo que la ley lo incluye. ¿Entienden? Entonces, ¿y el gestor de negocios? ¿Cuáles son las conductas alcanzadas? Para eso se tienen que aprender determinados verbos. ¿Estos verbos cuáles son? Producir, permitir, facilitar y agravar. Los ejemplos de la clase de Horacio son geniales para aprender, para poder aprender los verbos que no sean algo de memoria. Cuando decimos, estas son las conductas tipificadas por la ley, es decir, no cualquier conducta, no podés responsabilizar a los representantes por cualquier conducta, como tampoco a los cómplices por cualquier conducta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las conductas? Tienen que aprenderse esos verbos. Y esos verbos, bien, como yo les dije hoy, 4 sujetos que comprenden 4 conductas, se aprenden los verbos. Y está brillante los ejemplos que da para entender. Producir. Cuando hablamos de producir, es decir, cuando el representante por su acto provocó un daño que disminuyó la responsabilidad patrimonial o produjo la insolvencia, lo que les dije hoy. ¿Bien? Es decir, o bien disminuyendo la responsabilidad patrimonial con un acto, o produjo la insolvencia. Y como les dije hoy, la medida del resarcimiento es el daño causado y el interés del concurso más de la quiebra más los gastos del proceso. No más. ¿Está? ¿Sí? ¿Entienden? Ese es el límite, lo que yo les hablaba. Si se obtiene 100 por la indemnización, pero en realidad el límite es, no se puede responsabilizar por la ley de concurso, más allá de, ¿no es cierto?, el interés de los acreedores y los gastos del proceso. ¿Bien? Esa es la medida del resarcimiento. Bien. Si el daño que se provoca es producir la insolvencia, responde por todo el pasivo social más los gastos del proceso. Si solo producido una disminución de la responsabilidad patrimonial, solo se responde en la medida del porcentaje de disminución producido. Es decir, se disminuyó el patrimonio en un 30, se disminuye en ese. Es decir, porque a lo mejor, como bien dice Horacio brillantemente en su ejemplo, me pareció buenísimo para que ustedes puedan no estudiar de memoria, a lo mejor ya venía debilitado el patrimonio. Entonces,
A lo mejor estaba debilitado en patrimonio y la disminución fue en un 30%. Entonces se responde la medida de esa disminución. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Sí, Luis? Entonces, el otro verbo, vamos al otro verbo. Dijimos permitir. ¿Bien? ¿Permitir qué? ¿Permitir qué? La disminución de responsabilidad patrimonial o permitir la insolvencia. Y él dice, da un ejemplo buenísimo. Permitir es dejar la puerta abierta a otro para que cause un daño. ¿Bien? Con dolo, acuérdense que no es culpa acá. No lo hice a sabiendas, que si vos le abrías la puerta, el ejemplo de la puerta está buenísimo, si le abrías la puerta al otro, a sabiendas se iba a producir ese daño, tipificado por la ley. ¿Está? Él lo hace de seguido, yo estoy más lenta, voy para atrás, repito, como para que esta clase de repaso tenga ese sentido, ¿no? Pero les recomiendo la clase. ¿Sí? Como para fijar estos conceptos, igual están en el material, pero la clase de Horacio está buenísima. Entonces, ¿entendieron esto de la puerta abierta? La diferencia con provocar. Una cosa es provocar, y otra cosa es permitir, abrir la puerta, para que otro realice, pero a sabiendas, sabiendo que iba a saber producir un daño, con dolo. ¿Está? Es responsabilidad para insolvencia, la totalidad del pasivo causal, más gastos del proceso. Y acuérdense que, a diferencia del daño causado, tiene que ver cómo se responde por el interés de la acción, es decir, del interés de los acreedores más los gastos del proceso, no más. Sino, el deudor dependerá de la voluntad del deudor, entonces después seguir adelante con el resto, pero no para la quiebra, ¿está claro? Y el verbo facilitar, ¿qué es facilitar? Fíjense, el ejemplo de la puerta es maravilloso. Es un maestro. Fíjense lo que dice. No solo dejó la puerta abierta, dice Horacio, sino llamó por teléfono y dijo, venite ahora que no hay nadie adentro, ¿entienden? Todo a sabiendas de que se iba a producir. Es decir, facilitar, no solamente abrió la puerta, sino que antes de abrir la puerta, llamó por teléfono para facilitar que el otro entre a la casa y dijo, vení que no hay nadie, ¿entienden? ¿Sí? Brillante el ejemplo. Entonces, tanto en el acto de permitir como en el acto de facilitar, a diferencia de provocar lo provoca el representante. En cambio, cuando es facilitar o permitir, la acción es conjunta entre el deudor, ¿sí? Y el representante. ¿Entienden? Hay una responsabilidad solidaria y limitada de ambos. ¿Está claro? ¿Está claro? Porque para permitir y facilitar se requiere la acción conjunta del que abre la puerta y deja pasar al otro, ¿entienden? O el que llama por teléfono para que entre. ¿Sí? ¿Está? Profe, Sí. en ese caso de permitir y facilitar, el representante es el que lleva a cabo la acción típica esta para que un tercero cometa el daño, digamos. Sí, o el propio deudor también, ¿entendés? El propio Es deudor. decir, claro, el tema es que requiere, exacto, requiere de una acción conjunta, Claro. de un sujeto, ¿está? Y Perfecto. ¿qué significa? Es cuando es por acto, o sea, el patrimonio ya estaba débil, pero vos ¿qué haces? Lo agravás, aumentás la debilidad del patrimonio, ¿bien? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, por ejemplo, Una consulta. espera que te hago un ejemplo de agravar. Si la responsabilidad disminuyó en un 6%, y esta conducta dolosa se la lleva a 20, ¿entienden? Ya estaba en 6%, y vos la llevás a un 20, entonces fíjate, en un 14 vas a responder, por ese agravamiento. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Luis. No, quería saber si, de acuerdo al tipo de conducta, como dijo, producir, permitir, facilitar o agravar, tiene alguna consecuencia o una sanción legal distinta, o se lo toma todo como una misma sanción. O sea, Las acciones que deben indemnizar los daños y perjuicios.
producidos. ¿No hay una graduación de acuerdo al tipo de conducta que realizan? No, porque en realidad van a tener que indemnizar los daños causados, ¿entendés? Por ahí a lo mejor van a indemnizar con más dinero de acuerdo a la conducta que realizan, ¿entendés? Eso en cada caso concreto. ¿Ah? Bueno. En cada caso concreto, pero fíjate que si vos agravás y ya el patrimonio estaba debilitado en un 6, responderás en un 14, si se agrava en un 20, ¿entendés? Que es 14 más, ¿está? Sí, sí. Entonces, ¿qué otra cosa? A diferencia del primer supuesto de provocar, la responsabilidad se reparte. Hay alguien que será responsable por la situación anterior y esta gente será responsable en la medida del agravamiento. ¿Bien? Cuando hablamos de daño, también, ya lo dije desde el principio de la clase y lo repito ahora. ¿Qué daño estaría tipificado? Es generar, o sea, fíjense, producir, permitir, facilitar o agravar la extensión de la responsabilidad patrimonial o, de nuevo, producir, permitir, facilitar o agravar la insolvencia. ¿Ah? Estos son los actos típicos. Hola, ¿cómo andás? Valeria Borowski. Valeria Borowski, que es Mauricio. Bien. Entonces, ¿cómo anda? El factor de atribución. El factor de atribución, entonces. Perdón, buenas tardes, ¿cómo andan? Yo sé que vos siempre llegás tarde porque tenés vos sos uno de los siempre presente, así que tranquilo. Yo sabía que llegabas más tarde, porque me has dicho otra cosa. Estábamos hablando de Mauricio, me parecía a mí que era un tema complicado y complejo para repasar lo de las acciones de responsabilidad. Hago un pequeño repaso, no todo entero, sino para ponerlo en tema a Mauricio, de que las acciones de responsabilidad, que están legisladas del 173 al 176, tratan de ¿qué? De acciones, son 3 supuestos. El primer supuesto, que es la acción de responsabilidad de representantes que no sean societarios. El segundo supuesto, acción de responsabilidad de los terceros o cómplices. Y el tercer supuesto son las acciones de responsabilidad societaria. ¿Bien? De eso nos vamos a hablar. Y estamos viendo qué sujetos son alcanzados, cuál es el factor de atribución, que para caso de representantes y terceros es dolo, y cuáles son los sujetos alcanzados y cuáles son las conductas tipificadas por la ley, y para eso tienen que aprender los verbos, etc. ¿Bien? Estuvimos analizando el supuesto de representantes. Te decía yo que vimos los verbos, vimos los ejemplos, te recomiendo que además de ver el material, te escuches la clase y te la grabes de Horacio, que está buenísima con todos los ejemplos, para poder repasar toda esta parte que vimos hasta acá. ¿Sí? ¿El resto van bien para poder avanzar? ¿Cuál es el factor? Recién llegamos, estamos con la de representantes recién, ¿sí? Entonces, el factor de atribución, dijimos que era el dolo, ¿bien? Se mejoró lo que se establecía por la jurisprudencia anteriormente de Capital, en el cual se exigía dolo directo, y con la reforma del Código Civil y Comercial, eso lo cuenta Garabuso, el caso, después lo leen, porque no vamos a hacer tiempo de... Con la reforma del Código Civil y Comercial se permite comprender no solamente el dolo directo, sino también el dolo eventual. ¿Bien? Es decir, fíjense, agravar es un acto doloso directo o indirecto, ¿bien? Y también comprende el dolo eventual de la gente que causa la debilidad mayor del patrimonio que ya era débil, ya estaba debilitado. ¿Bien? Estoy leyendo, repetí lo mismo, entonces. Según Garabuso, con la modificación del Código Civil y Comercial, no solamente se comprende hoy el dolo eventual, ¿bien? Y contrasta la jurisprudencia anterior de la Capital Federal, que decía que debía ser dolo directo,
sino que no solamente se comprende cuando se habla de dolo, el dolo directo, sino también el dolo eventual por la modificación del Código Civil y Comercial, y también la culpa con asentimiento de los resultados. Es decir, cuando vos tenés culpa, pero estás asintiendo sobre los resultados. ¿Está? Entonces, ese es el factor de atribución para los dos supuestos de responsabilidad de representantes y de cómplices, ¿no? Los dos casos. En cambio, en el caso de acción de responsabilidad social, acuérdense que no rige el factor de atribución dolo, sino el factor de atribución que incluye la culpa leve, es más amplio, más tutelar, de la ley de sociedades, la ley general de sociedades. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Pudiste ponerte más o menos en tema, Mauricio, con todo esto, sin perjuicio que después profundizás? ¿Quién es el legitimado activo para incoar la acción de responsabilidad de representantes? Y también la acción de responsabilidad de los tres casos, que es lo que modifica el 175, aún para interponer la acción que establece la Ley de General de Sociedades. ¿Quién es el legitimado principal activo que tiene la llave de acceso para poder incoar la acción? El síndico. Aún la responsabilidad societaria, si es para la quiebra, ¿no es cierto? Si se interpone en una quiebra. Es el síndico. Y como para la mayoría de la doctrina, no obstante que está discutido, se necesitaría también la autorización de la mayoría simple de acreedores quirografarios, como por la revisión que se hace a las acciones de inoponibilidad que vimos la semana pasada. ¿Está? También puede hacerse por acreedores, como bien dijo Manuel, ¿bien? Y que a su costo y riesgo, y que recibe también un premio también por remisión a lo que vimos la semana pasada. ¿Bien? Profe, el caso del acreedor sería el caso en el que, por ejemplo, el síndico no lo hace o no logra la mayoría. Que no lo hace. O no logra la mayoría o no lo hace. Y ahí un acreedor por su cuenta podría iniciarla. Sí, pero tenés que estar muy seguro de lo que estás por hacer. Claro. ¿Entendés? Bien. Entonces, el trámite, vos vas a saber que te interesa mucho, sos un acreedor importante, te interesa mucho cobrar y tenés pruebas suficientes para iniciar la acción. ¿Cuál es la acción? Es ordinario. Él critica, Garaguso, que en realidad no debió haber visto ordinario, podría haber sido sumario. La ley dice ordinario, porque dice que en algunas provincias, como la de Buenos Aires, que existen en nuestra provincia, juicio sumario, que es más corto, también hay amplitud probatoria, porque es difícil, vaya que es difícil probar todo esto. ¿Quién es el juez competente? Ese juez de la quiebra, por conexidad, no por foro de atracción. ¿Está claro? ¿Quiénes son las partes en este juicio ordinario? Aquellos a quienes se le pretende extender la responsabilidad. Mandatarios, todos los sujetos que vimos hoy, ¿sí? Que te recomiendo que escuchen la clase con el auricular Mauricio de Horacio, que es brillante, ¿eh? Te la desgrabes, como se llama. Está buenísima la clase. Los ejemplos. Bien, mañana va a haber sol, fin de semana, solcito. Yo lo hago cuando estoy con mucho estudio. Me pongo a escuchar las clases, ¿sí? Sobre todo en medicina, que tengo que dar clases así de otros temas, que algunos no remanejo, pero otros tengo que estudiar de nuevo. Entonces me pongo desgrabo las clases, ¿sí? Está buenísimo eso. Y acá tienen realmente una clase brillante. Y al escribirlos ustedes ya lo están estudiando. El repaso de hoy, más lo que escriben cuando regraban la clase, chao. Después le pegan un repaso a sus apuntes y tienen el tema aprobado. ¿Sí? Sí, porque está bueno eso. Está bueno aprender a saber cómo estudiar mejor, ¿no? Y yo que soy docente les digo lo que hago yo misma que soy docente. ¿Bien? Entonces, en algunos, o sea, ¿quiénes son las partes? Aquellos a quienes se les pretende extender la responsabilidad. El síndico, por supuesto. Pero, obviamente, en el sentido parte porque es el que inicia la acción, ¿no? El demandante. No en el sentido, porque él no pierde ni gana, pero como si fuera por una acción de remoción. Pero sí porque es el legitimado activo
para iniciar la acción, porque el deudor no puede, está ilegitimado para actuar sobre todos los bienes, todas las acciones relacionadas con bienes desapoderados. Y en algunos casos, dice, se podría dar vista al deudor, que no sería parte en este proceso, ni Garabuso, el tema está discutido, para Garabuso no. ¿Bien? Entonces, ya dijimos, cuando caduca la instancia, el trámite perime de esta acción ordinaria, y perime a los 6 meses, no en el plazo de 3 meses que vimos en incidente, sino 6 meses. ¿Bien? Entonces, lo que vimos hasta ahora es responsabilidad de representante, la primera acción. Ahora vamos a ver responsabilidad, vimos quiénes eran los sujetos alcanzados, vimos cuáles eran los actos. Dijimos, Mauricio, que según Garabuso dice que es un 4x4 esta acción, porque incluye 4 sujetos, 4 conductas y 2 resultados. ¿Bien? Entonces, la responsabilidad de tercero, el segundo caso, comprende la acción de responsabilidad de los terceros, que para Garabuso es un caso, debiera haberte dicho, como decía la ley anterior, 19.551, cómplices, porque son cómplices. Le preguntó a 2 de los autores de la ley, ¿por qué no dijo cómplices en su momento? Tanto a Vítolo como a Rivera, ¿no es cierto? Entonces, él criticó, porque dice que en realidad tendría que ser tercero. Y Vítolo le dijo, lo que pasa es que complicidad, en realidad, es un término más del derecho penal. Por eso no utilizaron en la redacción de la ley la palabra cómplices. Estas como anécdotas de narrativas están buenas, porque uno se acuerda con estas pavadas, se acuerda más las cosas. Eso nosotros cuando estudiamos la especialización en docencia universitaria, la narrativa es buenísima para aprender los temas, porque uno cuenta este cuento de Vítolo, y ustedes se acuerdan que abarca el cómplice. ¿Entienden? Yo para explicar el artículo 4 siempre cuento el cuentito de cuando estudié internacional privado hace 500.000 años, de todo lo que pasó, por cómo llegó a modificarse el artículo 4 tan difícil de explicar. Y yo explico todo el cuento, y entonces es fácil de entender, así cuando entendés por qué se modificó, cuáles factores hicieron que se modificara. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar del segundo supuesto de acción de responsabilidad, que es responsabilidad de terceros. ¿Bien? ¿Les gusta este repaso, no? Este tema les parece importante. Yo me metí con porque me pareció que es un tema que es difícil, es complejo, me pareció que está bueno un repasito, ¿no? No me lo pidieron, pero yo me lo preparé porque pensé que iba a ser para ustedes importante. Chequeé que tengan buen material, verifiqué que tengan buen material. El segundo supuesto, ¿con quién tuvieron esto? ¿Con Guillermo, la clase? Con Sebastián, creo. ¿Con Sebas? Bueno, No, con Guillermo. Pero este tema con Guillermo. bueno. Del 4x4 había hablado Sebastián, ¿no? Sí, Sebastián también habló, pero Guillermo este tema lo dio. Pero si no tienen dudas, lo dejamos, ¿eh? No, mejor sigamos. Bueno. Sí, sigamos. Sí, porque es un tema muy complejo, por eso yo lo agarré, lo tomé y dije, uy, responsabilidad de terceros. Bueno, se los voy a preparar bien para repaso, porque me parecía que es un tema que por más que los profesores lo expliquen, es un tema complejo, ¿no? Entonces, me parecía que era importante repasarlo, por eso se los preparé para poder repasarlo bien. El segundo tipo de acción es la responsabilidad de terceros. Que la ley debió haberle dicho cómplices, como la ley. Es un claro típico de complicidad. ¿Bien? Bueno, esto, la crítica de Garabuso, que debió haberse hablado de complicidad. Y, ¿qué más? Para no repetir, bueno, se comprende el dolo eventual también, o la culpa por asentimiento de resultados, por el 724 del Código Civil y Comercial. ¿Bien? Ya lo repite varias veces Garabuso, por eso esto ya es decir, como para que ustedes se hagan un esquema en sus cuadernos. En el caso de
acción de responsabilidad de representante. En el caso de acción de responsabilidad del tercero o cómplice, el factor de atribución es el dolo. Y por el 724 del Código Civil, también el dolo eventual y la, según el abuso, la culpa con asentimiento de los resultados. En cambio, en el caso de 175, que es acción social de responsabilidad, el factor de atribución, lo voy a repetir de nuevo, pero como para ir redondeando, es el factor de atribución que establece la Ley General de Sociedades, que incluye la culpa leve en cada caso. ¿Entienden? Es más amplio. Entonces, vamos a esta acción de recomposición, trata de resarcir. El tercero debe indemnizar, lo que me preguntabas creo que Luis, en este caso sí, y además debe entregar el auto, en el caso de que tuviera que entregar un bien, ¿entendés? Y además pierde todo derecho, lo dice en forma expresa la ley, que le correspondería a ese tercero, si ese tercero fuera, cómplice, si tercero fuera acreedor, pierde todos los derechos que tuviera la quiebra. ¿Entienden? Es decir, no solamente debe indemnizar en plata, sino restituir, si hubiera una sustracción de bien, ¿sí? Y además pierde todo derecho a la quiebra. ¿Bien? Algunos autores cuentan de un trabajo que publicaron unos alumnos, que esta parte de perder todo derecho a la quiebra, según estos alumnos, sería inconstitucional, porque viola el derecho a propiedad, ¿no? Pero bueno, esto es un tema discutido. Pero yo les digo lo que dice la ley. ¿A qué actos se refiere este caso? A actos inclusive realizados por el deudor un año antes de la fecha inicial del estado de cesación de pagos. ¿Se acuerdan? La fecha inicial del estado de cesación de pagos, así les había hecho. Fecha inicial, quiebra o demanda de concurso preventivo. Era dedo, quiebra o demanda de concurso preventivo, según se trate de quiebra directa o quiebra indirecta. ¿Bien? Y esta es la fecha inicial del estado de cesación de pagos, que la fija el juez, el dedo a la izquierda, que por el trámite del 117. Entonces, en este caso, de acción de responsabilidad, comprende, de cómplices o terceros, comprende un año antes este dedo, ¿entienden? La fecha inicial del estado de cesación de pagos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, Lucía? Sí, sí. Evelyn, Ignacio, Estefano, no les veo la cara para saber si... Sí, profe. Si quieren, pónganle la cámara, no creo que se bloquee, somos un poquito. Es como casi la clase de ABP que tuve en medicina recién. Que le contaba a Mauricio que llegué emocionada. El corazón me hacía así. Cuando vieron, viste cuando los chicos, ¿qué haces, Ignacio? Cuando ves que los chicos se ponen las pilas y trabajan de una manera, parecían mediquitos, viste, ya recibidos y divinos. ¿Cómo analizaban? Pero hermoso. Bueno, ¿hasta ahí van entendiendo? Bueno, entonces, esta acción va a tener una característica especial, ¿bien? Esto está buenísimo, por ejemplo. Este ejemplo, escuchen esto. Este ejemplo de Garabuso. Dice, en esta acción, dice, este ejemplo, escuchen que es maravilloso. En este caso, del cómplice, María tapa el pozo luego de que se ahoga el niño en el mismo. No es que el ejemplo es tétrico, pero me refiero con que, es decir, se hubiera evitado esta acción, ¿entienden? Se hubiera evitado esta acción, ¿entienden? Él dice que podría haberse evitado mediante medidas preventivas, ¿no es cierto? Dice que hay muy pocos fallos sobre esta acción de complicidad, y que ha sido reeditado por la fiscal general Boquín y por Nissen en algunos casos, pero dice que no tiene prácticamente aplicación práctica. Este caso de traer e indemnizar a un cómplice, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, ¿qué otra cosa más? A ver. El plazo de prescripción es de 2 años, desde la fecha de la sentencia de quiebra, ¿bien?
esté o no firme, ¿bien? Esto es importante. Esto es importante, el plazo de prescripción es de 2 años, esté o no firme. Y esto, hoy les dije la acción de caducidad, no la acción de caducidad. La caducidad con la prevención de instancia era de 6 meses para la acción ordinaria, pero el plazo de prescripción es de 2 años desde la sentencia de quiebra, esté o no firme. ¿Está claro? Para los dos supuestos que vimos recién. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? Perdón, profe, la prescripción. ¿Cómo? La prescripción, 2 años desde la sentencia de quiebra. Esté o no firme. Y la caducidad de la acción, 6 meses. Para poder iniciar la acción. ¿Está? ¿Bien? Disculpe, una pregunta. Perdón, ahí voy, Luis. Para no olvidarme esto que quería decir. Ya voy, Luis. Hasta acá vimos las acciones de responsabilidad. ¿De qué? De representantes y de cómplices. ¿Está claro? Sí. Ahora vamos a dedicarnos a acciones sociales de responsabilidad, y lo único que tienen que saber, que es lo que dice Garabuso y lo que dice el material, no más. ¿Bien? Sí, te escucho, Luis. Antes de empezar con acciones sociales de responsabilidad. Dice el 174. La responsabilidad prevista en el artículo anterior se extiende a los actos practicados hasta un año antes de la fecha inicial de la cesación de pago y se declara y determina en proceso que corresponde deducir al síndico. No entiendo esa parte. Es lo que expliqué con los dedos recién. Ah, Este es el periodo de sospecha. ¿Está? sí. El dedo derecho es la sentencia de quiebra, si se trata de una quiebra directa, es el punto final del periodo de sospecha, y si se trata de una quiebra indirecta, el dedo derecho es la demanda de concurso preventivo. El dedo izquierdo es la fecha inicial del estado de cesación de pagos, que es el punto de partida del periodo de sospecha, que la fija el juez por la sentencia del 117, que tiene que estar firme, hacer cosas juzgadas, para poder incoar cualquiera de estas acciones de responsabilidad, de inoponibilidad, todas. Lo que dice que comprende, esta es la fecha inicial, este dedo izquierda, hasta un año antes. Ah, ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? bien. ¿Sí, Luis? Sí, gracias. Resto, Ignacio, Evelyn, Lucía, Stefano, Manuel. Sí, profe, joya. Bueno, estos dedos, viste, periodo de sospecha, ¿se acuerdan de los dedos de la profe? Bueno, ¿hasta ahí estamos? Entonces, te mata de risa, Manuel. Sí, hay que reírse. El humor también es una de las... La narrativa es una, y otra cosa es el humor. El humor es facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando nos reímos, aprendemos más. Es así, ¿eh? Es típico, si te aburrís, te dormís y no aprendes nada. Los chistes, hacer una broma entre medio, eso está estudiado por los especialistas en educación, no es que lo digo yo nada más. Yo lo vivo porque soy medio payasa para dar clase, pero está estudiado, porque Ken Vine dice, inclusive las emociones que uno le pone, la pasión que le pone, influye también en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a acciones sociales de responsabilidad. Dijimos, la que vimos recién, no son sociales de responsabilidad, la de los representantes, por un lado, y la de los cómplices o terceros. Ahora bien, la ley de concursos, según Garabuso, según Gulminelli, a cual apoyaron a Maya, Vergel, la mayoría de la doctrina, ¿bien? Salvo Reutemann, la mayoría entiende que la ley de concursos no legisla la acción de responsabilidad societaria. No la legisla. Es decir, para la acción para responsabilizar a los integrantes de los órganos societarios, presidente del directorio, órgano de administración, los que participaron en una asamblea, en el caso de una SA. No, es decir, esas acciones de responsabilidad societaria no están legisladas según la mayoría de la doctrina por la ley de concursos. Si no, vos tenés que ir a la ley de sociedades si querés responsabilizar a los integrantes de los órganos societarios por los daños causados
a la quiebra. Lo va a hacer el síndico. Lo que regula el 175, si ustedes ven la ley, vos que estás con la ley al lado, Luis, y vos también, Manuel, no sé si los demás chicos también, lo que regula son ciertas cosas que tienen que ver con procesos, con que la acción se interpone en la quiebra. ¿Ah? Y si se interpone en la quiebra, ¿quién es el legitimado? El síndico. ¿Qué más dice el 175 con respecto? Díganme. El ejercicio de las acciones de responsabilidad contra socios ilimitadamente responsables, administradores, síndico y liquidadores, corresponde al síndico. Acciones en trámite. Si existen acciones de responsabilidad ilimitadas, con anterioridad continúan por parte del juzgado del concurso. El síndico puede optar entre hacerse parte coadyuvante en los procesos en el estado en que se encuentren, o bien mantenerse fuera de ellos y deducir las acciones que corresponden al concurso por separado. Exacto, o sea, que fíjense que lo único que hace la ley de concursos es decir, bueno, si vos tenés si hay que iniciar una acción de responsabilidad social, la va a tener que hacer el síndico. Puede iniciar, incoar, continuar, todo eso, lo que vimos recién. Ahora, factor de atribución y todo el resto de las cosas, tenés que ir a la Ley General de Sociedad. ¿Entendés? Y el factor de atribución es más amplia, porque incluye aún no solamente la culpa, sino la culpa leve, en cada caso concreto. ¿Está claro? ¿Bien? Y en este caso, el plazo de prescripción, según Garauso, para la acción de responsabilidad social, es la trienal, de 3 años. Algunos otros discrepan, dicen que es 5 años. Pero tanto él como Roberto Murillo consideran que es 3 años. Porque son acciones por daños, por actos derivados de actos jurídicos. Daños y perjuicios causados por actos jurídicos. ¿Está claro? 3 años. En la que vimos hoy, ¿cuánto era? 2. 2 años. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Desde cuándo? La pregunta que se hacen ustedes inmediatamente. ¿Desde cuándo se cuentan esos 3 años? ¿Bien? Entonces, a ver, ¿desde cuándo se cuentan? Desde el día, según Garauso, del acto o del hecho. ¿Sí? No desde la sentencia de quiebra, como vimos hoy. ¿Bien? Ahora, si la acción se deduce luego de la sentencia de quiebra, dice, y prescribió, la acción, dice Garauso, que la quiebra no reaviva esa prescripción ya producida. No es un reavivador de la prescripción, la quiebra, ¿entienden? ¿Sí? Si prescribió, prescribió. ¿Está? Entonces, a diferencia de los 2 anteriores casos, en que la prescripción de 2 años era desde la sentencia de quiebra, esté o no firme, en este caso, según Garauso, es trienal, no obstante que algunos piensan que es de 5 años la ordinaria, y se cuenta desde el hecho mismo. ¿Está? ¿Sí? ¿Están? Sí. Evelyn, Mauricio, Ignacio, Manuel, Lucía. Profe, eso debe ser así porque, digamos, ya desde el momento que se comete el hecho, por más de que ni se haya iniciado el pedido de quiebra, desde que se comete el hecho, la misma sociedad podría tomar medidas contra ese hecho, digamos. Claro, pero una vez que declaró la quiebra, la sociedad ya estaría ilegitimada procesalmente y tiene que actuar el síndico. Claro. Entonces, por eso puede continuar, dice. El síndico elegirá entre iniciar de nuevo la acción o continuarla, ya iniciada por la sociedad. Muy bueno. Perfecto. Entonces, el trámite, el 176 lo repite, es ordinario. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, lo vuelvo a repetir 80 veces, es la ley de acciones de responsabilidad societaria, ¿bien? El síndico es el legitimado. Y acá dice Garauso, si la promueve la sociedad, el desapoderamiento de la sociedad por la quiebra priva a la sociedad de continuar actuando en el proceso. Es decir, si la promueve la sociedad,
una vez desapoderado, lo que yo te dije recién, ya no va a poder actuar la quiebra por el desapoderamiento, la sociedad, sino que va a actuar el síndico, lo que yo te dije. Y el síndico, lo adelanté lo que decía Garabuso más adelante con tu pregunta, puede optar entre iniciar una acción nueva o continuar la que había iniciado la sociedad. ¿Está? ¿Claro? ¿Bien? Bien. Después, ¿qué pasa si la acción fue promovida por quien no estaba fallido, por ejemplo, por un socio y un acreedor? En estos supuestos, estos conservan la legitimidad y el síndico tiene 3 opciones, según Garabuso. Es decir, ¿quién accionó? La acción de responsabilidad no la inició la sociedad, sino la inició o un socio o un acreedor. ¿Está? De acuerdo al factor de atribución y a lo que establece la ley de sociedades. Y luego se produce la quiebra. Entonces, en este caso el síndico tiene 3 opciones, según Garabuso. Hacerse parte, coadyuvante, como dice la ley, promover las acciones que correspondan, o mantenerse al margen. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un problema de probatorio, como dice Garabuso. Una falla, se da cuenta que no lo va a poder probar, entonces no le va a causar mayor perjuicio a la quiebra, ¿entienden? ¿Sí? ¿Por qué razón se podría mantener al margen? Se podrían preguntar ustedes en la práctica. ¿Bien? Bueno, todo lo demás, en materia de esta acción, de responsabilidad, estaría legislada, anotan los artículos, por el artículo 58, 59, 54, 157, 274, 271 y otras normas pertinentes de la Ley General de Sociedades. Lo único que regula la ley de concursos en materia de esta es temas de tipo procesal, como ser quién debe iniciar la acción, qué pasa si la inició, ¿entienden? Si ya estaba iniciada por la sociedad, por un socio, por un acreedor, ¿qué tiene que hacer el síndico? ¿Entienden? ¿Está claro? ¿Qué trámite? ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Estás hablando? Estaba hablando, perdón. Vale. Ahora bien, ¿qué otra cosa más? A ver. Medidas cautelares. Bueno, en el 176 lo que hace, distingue si la promueve, si las acciones promovidas por un socio y por un acreedor necesita contracautela. Son temas procesales, de índole procesales que están regulados por la ley. Si la hace el síndico no se necesita contracautela. Eso es lo que dice la ley. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, lo que vimos recién, repasamos, y tenemos, miren, un rato como para poder repasar algún otro tema que me pidan. Lo que repasamos rápidamente son las acciones de responsabilidad social, las acciones de responsabilidad, que son 3. La de representantes y la de terceros, que son la segunda, en la cual el factor de atribución es el dolo, y por modificación del 724 también el dolo eventual o la culpa con asentimiento de resultados. Y el tercer supuesto de acción de responsabilidad es la acción de responsabilidad social, en que el factor de atribución es el que legisla la ley de sociedades. Más amplio, que incluye la culpa, no solamente el dolo, ¿bien? ¿Sí? Y también la culpa leve en cada caso concreto. ¿Está claro? O sea, ustedes se preguntarán, bueno, si tenés que ir contra, obviamente, como además el primero no incluye, el supuesto de representantes no incluye a los órganos societarios de representación. ¿Está? Profe, perdón, me tengo que Sí. ir a otra clase, así que Sí, bueno, los tranqui. saludo. Tranqui. Chao, Gracias. Ignacio. Chao, nos Un vemos. gusto, Un gusto, Chao. Sí, profe, yo también me tengo que ir para la facultad. Bueno, dale, Por dale. eso, Dale, claro, nos porque vemos. la computadora, es verdad, tienen el traslado. Bueno, por mí, Sí. mejor porque yo estoy muy cansada y tengo un ratito, en un rato tengo una reunión, así que mejor para descansar. El que se quiera quedar, mi clase termina a 18:15, si quieren algún tema, y Mauricio, Luis, los que no se quieran quedar, por supuesto, chao, Manuel, gracias,
Yo no, está bien, para mí está bien. Lo que ustedes deseen. Si necesitan, tienen alguna duda, para eso está el repaso. Si no, lo dejamos y descansamos. Por mí también. Ya, ¿Entendiste bien? sí, pero por eso, tomamos algo y después seguimos leyendo. Bueno, Ningún bien. problema. Bueno. Chao. Bueno, chao. Chao, gracias, Nos Marcelo. vemos. No, gracias a ustedes. ¿Entendieron, no? Sí, Sí. Sí, sí, profe. O dicen sí para quedar bien conmigo. No, No, yo No, lo no, entendí. no, entendió. Bueno, bárbaro, gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Adiós.